En esta ocasión voy a estar hablando de América Noticias en su cuenta de redes sociales, en específico la cuenta que tienen en X. América Noticias es uno de los principales noticieros peruanos pertenecientes a América Televisión. Su cuenta en X, anteriormente Twitter, se creó en el 2009 y actualmente cuenta con más de 3 millones de seguidores. Y la plataforma es utilizada sobre todo para publicar noticias de última hora, hacer interacción con la audiencia y mantenerse como un referente en lo que es la información digital. En este sentido, elegí yo esta cuenta en específico porque en América Latina X se ha convertido en un espacio clave para lo que es el debate político y social. Incluso, de acuerdo con estadísticas, países como Perú, México, Brasil ocupan puestos importantes en lo que es el debate político en la plataforma. Esto creo que resalta la relevancia de que medios como América Noticias en redes sociales utilicen este medio de manera ética, considerando que hay una expectativa en cuanto a la inmediatez de sus noticias y una responsabilidad a proporcionar información que sea útil y que también sea precisa. Bueno, pasando al análisis ético desde la perspectiva de los autores, me gustaría empezar por la perspectiva de Soty Bárcena en las redes. Soty Bárcena analiza básicamente cómo las redes han transformado la comunicación, imponiendo dinámicas de inmediatez por sobre la calidad informativa que están dando ese tipo de medios, como serían los medios de noticias. Y dos conceptos claves que resalto son el de la poscensura y de la amplificación de conflictos. Empezando por lo que es la poscensura, ese término lo utiliza el autor y se refiere como al cómo los medios se están adaptando su contenido por temor a las reacciones de redes sociales, priorizando una reacción inmediata y aceptación inmediata por sobre la profundidad del contenido y la contextualización. América Noticias suele manejar, por lo mismo que es una red social, suele manejar titulares breves y que suelen ser llamativos, como por ejemplo este último caso de la citación del cirujano de Dina Boluarte, que parece responder más a la necesidad de interacción y de viralizar contenido en X que a un compromiso con la precisión de la información que se debe dar. Este tipo de decisiones revela cómo la poscensura obliga a medios a privilegiar la viralidad sobre la ética periodística. Y bueno, continuando con la amplificación de conflictos, el autor también menciona que las redes sociales suelen amplificar tensiones o polarizar a las audiencias. Y un ejemplo que creo que es bastante claro es una foto antigua que publicaron del gabinete de Manuel Merino durante lo que eran las protestas en el 2020, que generó críticas masivas en la plataforma, sobre todo hacia esta cuenta, acusaciones de desinformación porque la foto parecía no ser actual ante la perspectiva del público, ¿no? El público de por sí se encontraba en una gran tensión tanto en redes sociales como fuera de estas por el panorama que se estaba viviendo a nivel social. Este error en este caso amplificó la desconfianza hacia este medio y creo que es la perfecta ilustración de cómo las redes sociales intensifican conflictos cuando los medios no verifican ni contextualizan correctamente su contenido antes de subirlo. Pasando a la segunda perspectiva, que sería la de María Serrano en la ética de los medios de comunicación social, destaco dos ideas que serían la construcción de la verdad y el impacto emocional de la información de la audiencia. Comenzando por la construcción de la verdad, según la autora, los medios tienen la responsabilidad de verificar y contextualizar todos los contenidos antes de publicarlos, ¿no? Aunque la cuenta de América Noticias busca normalmente informar con inmediatez, algunas publicaciones que hacen que realmente quedan fuera de contexto. Por ejemplo, cuando comparten titulares informativos pero demasiado breves, como sería en el caso la primera publicación que vimos, como la de Dina Boluarte, que realmente no pusieron mucho contexto más que su titular del cirujano de Dina, e incluso tienen un comentario que les dice como que nada que ver. Y bueno, ese tipo de publicaciones que no tienen mucho contexto puede llegar a confundir a la audiencia. Otro caso, siguiendo con la línea de lo que era la foto antigua del gabinete de Manuel Merino, es un ejemplo de cómo la falta de verificación puede generar desinformación. El hecho de que publiquen imágenes sin aclarar su origen, el tiempo en el que se tomó, confunde a la audiencia y realmente no refleja los principios éticos de su compromiso con la verdad. Pasando con la parte del impacto emocional del contenido, de hecho la autora menciona de que los medios deben ser conscientes de cómo la forma en la que publican su contenido no debe afectar las emociones o las percepciones del público, ¿no? Debería ser imparcial. En este caso, América Noticias combina tanto lo que son los titulares informativos como los que son bastante sensacionalistas. Esto se evidencia en el hecho de que en caso de crisis o violencia o accidentes, respetan mucho lo que es dar la información tal cual es sin querer crear impacto emocional, por así decirlo, ¿no? Se ve una clara estructura de lo que es, por ejemplo, ocurre un accidente en La Molina y
lo estructuran de cierta forma. Ponen la Molina, 2 puntos, accidente, causa tal cosa. Sin embargo, el sensacionalismo se nota cuando tratan de publicar acerca de la presidenta Dina Boluarte. Es conocido de que existe un disgusto por un grupo de la sociedad hacia la presidenta, y cuando haces un análisis de lo que son sus publicaciones en la plataforma, te das cuenta de que no empiezan por el lugar donde aconteció los hechos, ni tampoco por un dato estadístico ni nada. Directamente hablan de Dina no respondió a una pregunta en el CADE, Dina dice que nadie va a cambiar su gobierno, indignación generan las palabras de Dina, las personas consideran las palabras de Dina una ofensa. Entonces, eso sí puede llegar a cambiar la percepción del público, sobre todo en un contexto donde el público no tiene una buena percepción de la presidenta. Esto podría ser relacionado a lo que habla la autora sobre el impacto emocional del contenido y la responsabilidad que tendría América Noticias de publicar contenido que sea considerado más imparcial. Pasando a la perspectiva del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, este aborda el papel de los medios desde 2 dimensiones que vamos a explicar, que es el respeto hacia la dignidad humana y la promoción del bien común. Empezando por el respeto hacia la dignidad humana, el Consejo enfatiza que los medios deben proteger la privacidad y dignidad de los involucrados en la noticia. Y bueno, en este caso es importante resaltar que a lo largo de la investigación en la red social se nota que América Noticias suele censurar las imágenes explícitas, siguiendo con la línea de lo anteriormente dicho, ¿no? Cuando se trata de crisis o violencia, cosas muy explícitas, incluso en casos de asesinato, sí suelen censurar el contenido, sobre todo en la parte de las imágenes. Sus titulares no suelen ser sensacionalistas, de hecho son directamente informativos, cortos, y esto demuestra que tienen respeto ético hacia lo que son las personas y su dignidad. Y bueno, en cuanto a la promoción del bien común, el Consejo señala que los medios deben contribuir al entendimiento público y al bien común en general. Aunque América Noticias publica contenido informativo como avances políticos o a nivel social, la naturaleza inmediata, rápida de las publicaciones en la cuenta de X a veces deja fuera detalles que son bastante clave para el contexto de las noticias, y esto puede dificultar que la audiencia comprenda plenamente los problemas y que hay en la sociedad, y contribuye a la sensación de desconexión entre el medio y su responsabilidad social. En caso del problema ético detectado, en las redes sociales de América Noticias sería más que todo la falta de contextualización y verificación de los hechos en algunos casos, y el uso de títulos sensacionalistas. El primer problema se nota más, sobre todo en casos mediáticos como los de Merino, ¿no? Del gabinete de Merino, que mucha gente estaba atenta por el conflicto social que había en el momento. No obstante, esto deja una duda y desconfianza en cómo están manejando las noticias, que no son tan mediáticas y que son más pequeñas. Por su parte, el uso de titulares sensacionalistas también es evidente en las publicaciones que hacen personajes que tienen cierta reputación en la sociedad, como sería el caso de Dina Boluarte. En este caso considero que la inmediatez que requiere las publicaciones en redes sociales de pronto se está dando a costa de dar a veces información verídica o contextualizar la noticia, y de hecho los medios deberían comprometerse con la calidad de su contenido por sobre la cantidad o la reacción que tiene el público ante este, ¿no? Deberían priorizar el contenido informativo porque esto tiene un impacto en la construcción de una sociedad más crítica y reflexiva. En cuanto a las soluciones a proponer, primero está la contextualización un poco más detallada de las publicaciones, de pronto priorizar la inclusión de algunos otros datos para los titulares en redes sociales. Se sabe que no hay un límite de caracteres o de palabras que se pueden incluir en una publicación. No obstante, pueden incluir un llamado a la acción hacia el link que tiene la noticia completa para las personas que quieran buscarlo, ¿no? Y de pronto añadir algunas pocas palabras más que apoyen a la contextualización del caso. Luego también sería la revisión rigurosa de contenidos antes de su publicación, como para evitar noticias que tengan mucho revuelo, como en el caso del gabinete de Merino en el 2020, ¿no? Donde se publicó una foto que en el mejor de los casos estaba atrasada, que se había tomado con anterioridad, y en el peor de los casos significaba como que un fraude en toda la anterior información que estaban dando acerca del gabinete. Y en tercer caso sería la eliminación progresiva de los titulares sensacionalistas, ¿no? Rediseñar la estructura de los titulares para que todos sigan un mismo margen, en cuestión de que si van a hacer todas las noticias
que empiecen con el lugar o algo del contexto, 2 puntos y luego una descripción del caso, que lo mismo sea para casos que son un poco más mediáticos o personas un poco más mediáticas, como el caso de Dina Boluarte. Y eso sería todo. Muchas gracias.